Ahora abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas y el capítulo 23. Lucas capítulo 23, y vamos a leer 4 o 5 versículos desde el versículo 26. Lucas 23, 26. Es una historia muy conocida, pero en la gran mayoría de las historias de la palabra del Señor, de la Biblia, lo importante no es tanto cuánto conocemos de la historia, sino cómo lo aplicamos a nuestra vida. Y a veces incluso detalles que aparecen en el Nuevo Testamento, que aparecen en la vida de Jesús, nos pueden parecer que son solo detalles que están ahí por alguna razón histórica y no nos damos cuenta que son detalles que tienen que ver con cada uno de nosotros. Y que si ponemos nuestra vida en las manos del Señor nos pueden decir mucho en esta mañana. Lucas capítulo 23 y el versículo 26 es el momento en el que el Señor va a la cruz, al Calvario, y dice que cuando le llevaban, Lucas 23, 26, tomaron a un hombre llamado Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se atormentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué sucederá en el seco? Y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Es un detalle muy importante, pero sobre una persona. Es el versículo 26, cuando habla que el Señor llevaba la cruz, estaba absolutamente agotado por todo lo que había sido el juicio. Había sido un juicio además nocturno, había soportado todo tipo de latigazos, de insultos, de desprecios. Llevaba toda la semana en situación muy complicada. El Señor estaba físicamente agotado. A pesar de que era Dios, Él estaba físicamente agotado. Y en este momento, cuando Él está llevando la cruz, todos ven que ya no puede ni un momento más. Y entonces viene un hombre que pasa por allí, que se llama Simón de Cirene, y le dicen que le ayude a llevar la cruz. Y leímos incluso cuando él habla con las mujeres por un detalle muy importante, porque en ese momento no sabemos mucho sobre la vida de Simón, pero el Evangelio de Marcos, es curioso que Marcos es el evangelista que es más corto en su extensión, es el evangelio más pequeño, pero es el que más detalles tiene. Casi cada palabra que leemos en Marcos tienes que fijarte porque es algo importante. Se fija absolutamente en todos los detalles. Y cuando Marcos habla de este mismo momento en su Evangelio, el capítulo 15 y el versículo 21, dice que este Simón de Cirene que ayudó a llevar la cruz del Señor Jesús era el padre de Alejandro y de Rufo. Así que un detalle muy importante, como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué tiene que decirnos esta historia para nosotros hoy? Imagínate que alguno de nosotros somos Simón, y quizás puede ser, no tanto por llevar la cruz literalmente del Señor, pero sí por lo que él tuvo que vivir en este momento. Y era un hombre que todo lo que es el contexto de la historia y lo que leemos en Marcos también nos dice que era un hombre que volvía de trabajar, era un hombre trabajador y era una persona que hasta donde sabemos quizás nunca había escuchado nada del Señor Jesús. Quizás nunca había visto ninguno de sus milagros, quizás no había seguido, como muchas veces la multitud le había seguido al Señor para ver cómo sanaba a las personas, o había estado en algún momento escuchándole. Había personas que abandonaban todo para escuchar lo que el Señor decía. Pero ese detalle de que él fuera un trabajador, una persona que volvía en este momento de trabajar ya desde muy temprano, nos revela que era una persona que se preocupaba por lo que él hacía, por su familia. Y quizás no tenía tiempo para esas cosas, y sé que me entendéis. No tenía tiempo para todo lo que estaba ocurriendo en los últimos meses en la gran ciudad. Y volvía de su trabajo ya en este momento
había pasado seguro que desde muy temprano trabajando, y entonces le encuentran, le ven y le dicen, le obligan, nos dice la historia, a llevar la cruz del Señor. ¿Y por qué obligan a una persona así? Porque él, que era un trabajador y que se le veía una persona fuerte, pensaban, él puede hacerlo. Y es curioso porque muchos piensan que era el mismo Simón de Cirene que nos menciona en el libro de los Hechos en el capítulo 13. Así que era una persona que quizás podía ser de raza negra, es decir, una persona fuerte. El caso es que ellos, en cuanto le vieron a él y vieron como el Señor Jesús estaba agotado, le obligaron a llevar la cruz. Y a mí me impresiona la vida de este hombre. Me impresiona porque él volvía tranquilamente de su trabajo, y solamente en unos minutos vamos a ver algunas lecciones muy importantes para mi vida, para vuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. Me impresiona porque quizás él volvía de su trabajo, él tenía sus planes hechos en cuanto a aquel día, pero todo, absolutamente todo, cambió en el momento en que le obligaron a llevar la cruz del Señor Jesús. Como os digo, por lo que conocemos del contexto, quizás él no sabía mucho del Señor. Puede que alguien le hubiera contado, porque en esos últimos meses y los últimos 2-3 años todo Jerusalén hablaba sobre Jesús de Nazaret. Pero puede que nunca hubiera escuchado hablar al Maestro. Pero en este momento le obligan a tomar la cruz y Simón acompaña al Señor hasta el lugar llamado de la Calavera. Y lo primero que ocurre es que Simón ve que él, agotado, despreciado, con la corona de espinas, con todo lo que eran las señales de haber sido azotado, que apenas, a duras penas podía andar, encuentra que algunas mujeres empiezan a llorar por él. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Se para y conversa con aquellas mujeres. Y les habla y les dice de lo que va a suceder en el futuro, se preocupa por ellas. Y Simón comienza a darse cuenta de que aquel a quien está llevando la cruz no es una persona normal. Porque nunca, jamás, dice que los otros 2 que iban a ser también crucificados iban llevando su cruz. Nunca alguien que iba a ser crucificado, que estaba ya en los últimos momentos de su vida, que iba a ser despreciado por todos. Incluso la misma ley decía que cualquier persona que era colgado en un madero era maldita. Todo el mundo creía en esa maldición y ni siquiera su familia iba a ver a alguien que había sido crucificado, que iba a ser crucificado, porque eso era la mayor maldición posible. Y mucho menos se iban a preocupar por las personas que iban hablando con ellos, pero el Señor era diferente. Y el Señor sí se preocupó de aquellas mujeres que lloraban por Él. Y muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, el Señor nos ha regalado la imaginación. Es una de las cosas que Él nos ha dado para que podamos incluso comprender su palabra. No quiere decir que imaginemos cosas que no están escritas, no sé si me entendéis. Pero algo sucedió en la vida de Simón. Porque la Biblia nos dice que cuando el Señor fue crucificado, lo primero que hizo, y todos sabéis la historia, fue gritar, decirle a todos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso tuvo que haber impactado en la vida de Simón, porque era ese momento en el que él entregaba la cruz y cuando el Señor fue clavado a la cruz. Así que él se quedó un momento allí descansando seguro. Ahora, ¿qué ocurrió después? Pues no lo sabemos. Pero creo que no necesitamos mucha imaginación para darnos cuenta de que Simón no volvió a su casa en ese momento. Que cuando vio a aquella persona sobrenatural que era capaz de tomar todo el desprecio sobre sí mismo y era capaz de regalar perdón a los que le estaban crucificando, a los que le estaban clavando a una cruz, yo estoy casi seguro, y perdonadme este derroche de imaginación, que él tuvo que haberse quedado allí, tuvo que haber dicho: pero ¿quién es esta persona? ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque Marcos, cuando menciona que Simón llevó la cruz, dice que es el padre de Alejandro y de Rufo. Y si vais a la carta a los Romanos, el capítulo 16 y el versículo 13, hay un versículo, claro, a veces cuando leemos la Biblia y vemos toda esa lista de saludos
del apóstol Pablo, pensamos como, bueno, ¿por qué está escrito todo eso ahí? ¿Por qué tantas personas? La palabra de Dios nos enseña primero, solo por decirlo muy rápido, que Pablo era una persona para quien la amistad era muy importante. No solamente trabajaba en equipo con todas las personas, sino que los recordaba a todos y los mencionaba a todos y les daba gracias a todos. Y eso, aunque sea un paréntesis, no deberíamos olvidarlo en el día de hoy. Pero segundo, cada una de esas personas, cada uno de esos detalles tienen algo que enseñarnos a nosotros. Y cuando Pablo escribe en la carta a los Romanos, el capítulo 16 y el versículo 13, manda saludos a Rufo, precisamente el hijo de Simón. Y dice, y quiero saludar también a su madre, a su mamá. Quizás Simón ya había fallecido. Y Pablo dice una nota más, un pequeño detalle más. Dice a su madre, que es la mía también. Claro, no era la madre natural de Pablo, creo que todos entendéis. Pero Pablo, que Dios le llamó para llevar el evangelio hasta el fin de toda la tierra, hasta el fin de la tierra conocida en aquel momento, él sufrió muchos desprecios y por lo que sabemos hasta su propia familia muchas veces le despreció también, y él tenía que viajar en muchos lugares, y cuando iba a Roma iba a casa de Rufo, y aquella mujer, la mujer de Simón, lo cuidaba como a su propio hijo. Y no tenemos que tener demasiada imaginación, y sé que me perdonáis este derroche, para comprender que cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, de alguna manera, si Pablo conoció a Simón, o por lo menos sus hijos, Alejandro y Rufo, se lo dijeron, le hablaron de que su papá había llevado la cruz del Señor, de que su padre le había acompañado y que eso había transformado su vida, que vio al Señor Jesús cara a cara, que vio cómo reaccionaba delante de aquellas mujeres, que vio cómo pedía perdón por los que le estaban crucificando, que vio cómo entregaba su espíritu, que vio cómo los cielos y la tierra se ennegrecieron, se oscurecieron durante 3 horas cuando el Hijo de Dios entregó su vida, que vio todo eso, y la vida de Simón fue completamente transformada, ya no fue el mismo. Porque su mujer fue una mujer que ayudó en la obra de la primera iglesia, tanto que Pablo dice que era como su madre. Y sus 2 hijos, Alejandro y Rufo, eran 2 de los pilares de la iglesia en aquel lugar. Así que yo no sé lo que sucedió aquel día. La Biblia nos menciona solo ese pequeño detalle, que Simón llevó la cruz del Señor Jesús. Pero por lo que vemos en la palabra de Dios, la vida de Simón fue completamente transformada por ese detalle. Ahora, en los últimos minutos, ¿cuáles son las lecciones para nosotros? ¿Te acuerdas lo que había sucedido en la vida de Simón? Él venía de su trabajo, venía de hacer lo que era su obligación, su trabajo normal. Era una persona fuerte, una persona firme, una persona que hacía las cosas bien, se había levantado muy temprano para trabajar, era una persona que todos conocían. Pero de repente, Dios tiene un plan diferente en ese día y todas las cosas cambian. Una lección en nuestra vida. Cuando Dios cambia algo en nuestra vida, aún en medio de la rutina, en medio de las cosas que hacemos todos los días, tenemos que seguirlo. Tenemos que seguir con Él. Aunque a veces no entendamos lo que está pasando. Aunque a veces nosotros teníamos planes para hacer ciertas cosas, o teníamos planes para nuestra vida normal, o teníamos planes para volver a casa. Simón volvía del trabajo, así que lo más normal es que fuera para su casa. Y quizás nosotros a veces tenemos muchos planes, pero Dios llega y dice, un momento, algo va a suceder ahora que va a transformar tu vida. Lo mejor que podemos hacer, abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos y ver. ¿Recordáis que estuvimos cantando eso? Para ver lo que Dios quiere en nuestra vida.
Segunda lección muy importante. Nosotros pensaríamos quizás que los responsables en la iglesia en Roma y personas que hubieran ayudado a Pablo, como esta mujer, de tal manera en momentos tan difíciles, que fueran realmente íntimos amigos de él, fueran personas importantes, que tuvieran mucho conocimiento o que hubieran estado en el templo, que fueran sacerdotes o no sé lo qué, porque nosotros siempre nos fijamos en los títulos de las personas, nos fijamos incluso en lo que esas personas son aparentemente. Y Dios escoge a una persona de otra raza, despreciado por muchos, a un simple trabajador, para hacer un verdadero milagro en aquel lugar y luego en el corazón del imperio en Roma. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Y muchas veces Dios usa a las personas sencillas que quizás no han tenido muchas oportunidades en la vida, pero que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y esa lección la olvidamos muchas veces. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, nos encontramos que en la gran mayoría de las ocasiones Dios escoge a personas que nadie hubiera escogido, pero Dios lo hace. Y nosotros tenemos que estar atentos. Una tercera lección muy sencilla es que no siempre es lo trascendental lo que cambia nuestra vida. Nosotros hubiéramos imaginado que hacer algo por el Señor Jesús, defenderle como quiso hacer el apóstol Pedro, ¿os acordáis? Cuando sacó su espada, hablar a favor de él como algunos de los discípulos quisieron hacer, pero luego se fueron. Nosotros siempre estamos pensando en algo trascendental para hacer para el Señor. Pero ninguno de nosotros hubiera escogido llevar la cruz de Jesús hasta el lugar de la calavera. Y en ese momento era lo más trascendental que nadie hubiera podido hacer. Dios escogió a una persona para que lo hiciera, y fue Simón de Cirene. Así que Simón, quizás los días después de que él llevó la cruz, podía hablar con la gente, y yo creo que lo hizo. Podía contarle a sus hijos, y estoy seguro que lo hizo, y a su mujer, que él no fue sanado por el Señor, que él no escuchó que Dios le habló cómo ser convertido. Sé que me entendéis esta manera de hablar tan gallega. Que el Señor no hizo un gran milagro sobrenatural para que él creyera. Él lo único que explicaba a todas las personas: yo llevé la cruz de Jesús. Y vi cómo él reaccionaba. Y vi cómo perdonó a las personas, y él también me perdonó a mí. Y él cambió mi vida. Ese era el testimonio de Simón. Nada trascendental. Solo requería fuerza física, nada más. Pero el hecho de estar al lado del Señor transformó su vida. Así que esa lección que nos cuesta tanto entender, que cada uno de nosotros tiene un papel en las manos del Señor, que Dios no está buscando cosas trascendentales, que no está buscando que cambiemos el mundo cada uno de nosotros, que Él sencillamente quiere que hagamos nuestro trabajo, que nos dejemos usar por Él, que nos dejemos estar, que estemos a su lado y seamos capaces de responder a su llamado en lo que estamos haciendo, aunque solo se necesite fuerza física para lo que hacemos, y sé que me entendéis. Es cumplir la voluntad de Dios, y eso puede cambiar por completo nuestra vida. Esa es la lección. Dios tiene a muchos Simones, y sé que me entendéis, entre comillas, en todos los lugares, en todas las ciudades del mundo. Personas que hacen su trabajo simplemente, que van a trabajar y son fieles en lo que hacen, pero que en determinados momentos les dice: muy bien, ahora vas a hacer esto, y lo hacen. Y Dios transforma este mundo por la vida de esas personas. Esas mujeres y esos hombres que hacen su trabajo de una manera normal, que son fieles, pero que son capaces de responder delante del Señor. Nosotros buscamos situaciones trascendentales, grandes cosas, grandes predicaciones, grandes eventos, grandes milagros. Siempre estamos buscando algo grande. Y Dios simplemente está hablando a personas sencillas que son fieles en su trabajo cada día, diciendo:
Solamente sigue lo que te estoy diciendo. Solamente estate conmigo y vas a ver cómo el mundo es transformado. Una lección más, y esta a veces nos cuesta entenderlo. No existen coincidencias en nuestra vida. Es más, a mí me gusta dar un paso más adelante. Y una vez, recuerdo hace muchos años que hablé sobre esto, hablando sobre lo que significaba en la vida de Simón. Hubo alguien que realmente Dios tocó su vida solo con un pequeño detalle. ¿Sabes cuál? ¿Fue Simón el que decidió llevar la cruz? No. ¿Fue el mismo Señor Jesús que le pidió a Simón, ayúdame a llevar la cruz? No. ¿Fue alguno de los discípulos que le dijo, Simón, el Señor está agotado, necesita a alguien que le ayude, a alguien fuerte para llevar la cruz? No. ¿Sabes quién fue? Los enemigos del Señor. Los que le llevaban para crucificar, que obligaron a Simón a llevar la cruz. Así que una lección muy importante, pero dejadme que os diga también muy bonita para nosotros. A veces incluso lo que alguien que consideramos que es nuestro enemigo nos obliga a hacer, Dios puede estar detrás de él. Dios puede estar detrás de esa persona. Dios puede estar detrás de esas circunstancias diciendo, hazlo, porque va a transformar tu vida y la vida de todos los que te rodean. Y a veces incluso lo que hacemos de mala gana, porque yo no me imagino que al principio Simón, cuando vino y cansado de trabajar y queriendo ir a su casa y estar con su familia y el descanso que tenía bien merecido, y de repente alguien le obliga a hacer algo. Él podía haberse quejado, podía haber dicho, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué ahora tengo que llevar esta cruz? Pero el caso es que lo hizo. Yo no sé la motivación ni sé la actitud de Simón, pero lo hizo. Así que muchas veces cuando hay situaciones en nuestra vida que no entendemos y que da la impresión de que vienen de parte de nuestros enemigos y que da la impresión de que derrumban, destrozan todos nuestros planes y que da la impresión de que no tenemos ninguna gana de hacer, puede estar el Señor detrás susurrándonos, no te preocupes, Jaime, y con cada uno de vuestros nombres, no te preocupes, esto viene de mí, hazlo, quédate tranquilo, tranquila. Hazlo. Ya verás porque puede ser algo muy importante. Puede transformar no solamente tu vida, sino la vida de los que te rodean. Y por último, y quizás la lección más importante, nadie puede ser igual después de que está al lado de la cruz de Jesús. Y sé que entendéis esto, porque el Señor ya no está en la cruz, Él ha resucitado y estamos aquí precisamente porque resucitó, porque si no, ¿os acordáis el argumento de Pablo? Seríamos los más desgraciados de las personas que existen. Y no es cierto, porque Él resucitó y va a volver un día. Pero cuando hablamos de que nadie es igual cuando se acerca a la cruz del Señor, estamos hablando como si habláramos en un pasado histórico. A veces hablamos del presente histórico, yo hablo de un pasado histórico, un pasado que ya no existe porque Él no está en la cruz, ¿me entendéis? Pero el caso es que ir allí, ver a nuestro Dios crucificado, a Dios hecho hombre en la cruz, si eso no transforma nuestra vida, no lo transforma nada. Ya podemos predicar, hablar, encontrar los mejores maestros y predicadores del mundo, las personas que nos hablen con las mejores palabras y nos den la esencia del Evangelio. Si el hecho de estar viendo al Creador de cielos y tierra en una cruz, en mi lugar, no transforma mi vida, nada lo va a hacer. Nadie es igual cuando ve al Señor Jesús en la cruz. Porque Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y no necesitamos imaginación para afirmar esto. La Biblia nos enseña que estaría dispuesto a hacerlo las veces que fuera falta y que habría ido a donde fuera falta, a donde hiciera falta, por amor a cada uno de nosotros. Cuando el Evangelio de Juan nos dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, nosotros siempre leemos. A veces, claro, es difícil
la lengua comprender todo lo que quiere decir una frase determinada. Literalmente lo que nos dice es que los amó hasta el extremo máximo donde nunca nadie, ninguna otra persona podría amar más. Esa es la expresión. No tanto que los amó hasta que moría, sino hasta el límite. A veces escuchamos ahora, y sé que entendéis esta pequeña broma de los niños, y hay una película que a los niños les encanta, que hablan de una amistad, y hay uno de ellos en Toy Story que dice hasta el infinito y más allá. A mí me encantó esa frase porque tan pronto la escuché dije, ese es el amor de Dios para mí, hasta el infinito y más allá si hubiera, porque no hay manera de explicarlo. Y la última lección de Simón es que cuando una persona está en la cruz, al lado de la cruz del Señor, su vida ya no es la misma. Y esa es la lección también para nosotros en este momento y en este día. No importa lo que esté sucediendo, claro, muchas situaciones nos hacen daño, pasamos por situaciones difíciles, pero recuerda que sea lo que sea que te ha traído hasta un lugar determinado, Dios puede estar detrás y puede decirte, yo sé que vas a ser fiel. Tú eres fuerte para esa situación. A veces físicamente como Simón, pero a veces también espiritualmente. Cuando Dios permite algo, Él sabe que somos capaces de hacerlo. Y nos está diciendo, mira, y no solamente tu vida va a ser transformada, sino la vida de todos los que te rodean, de toda tu familia, de todo tu entorno, sencillamente porque tú vas a ser fiel. Y a mí me encanta saber que el mayor milagro que existe en nuestra vida como creyentes no es tanto que nosotros creamos en Dios, que es un milagro impresionante, sino que Él cree en nosotros también. Sé que entendéis esa frase, no es de la misma manera, pero cuando Dios está hablando a los principados y potestades en el aire y entre ellos al propio engañador, al propio Satanás, y le dice, ¿ves a mi hijo Job? ¿Os acordáis? ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Yo confío en él, sé que va a ser fiel. Para nosotros saber que ocurra lo que ocurra, Dios está detrás y está diciéndonos, tranquilo, tranquila, yo sé que tienes fuerza para esto. Sencillamente sigue con el Señor, sencillamente sigue a su lado y verás como todo, absolutamente todo, es transformado. Eso fue lo que hizo Simón. Siguió al lado de Jesús hasta el final. Y hoy podemos comprender muchas situaciones en nuestra vida porque Simón fue fiel. Así que vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que nos ayude también a ser fieles cada uno de nosotros.